Diámetro de una pelota de ping-pong, de tenis de mesa. De 38 a 44 milímetros. ¿Ustedes por qué creen que la Federación Internacional de Tenis de Mesa cambiaría el diámetro de la pelota? ¿Para qué? ¿Por qué más vistoso? ¿Pero por qué se volvería más vistoso así? Ah, porque es más grande, para que se vea más por televisión. No. Pero si... más complicado pegarle si es más grande. No. Hay una razón fundamental y es para que el juego se vuelva más vistoso. Pero ¿por qué una pelota más grande hace que el juego sea más vistoso? ¿Más lento o más rápido? ¿Más lento o más rápido? Más lento. ¿Por qué más lento? Porque aumenta la superficie, el área superficial de la pelota y por tanto aumenta la resistencia del aire. Y la resistencia del aire es el factor predominante en la velocidad de un objeto esférico que se mueve a través de un fluido. ¿Sí o no? El peso aumenta un poquito, el volumen aumenta un poquito, el área superficial aumenta un poquito y el área superficial lo que hace es que disminuye la velocidad de la pelota. Para los que jugábamos ping-pong en el año 2000, el día que empezamos a jugar con la pelota nueva, eso fue un deporte diferente. Todo era diferente. Había básicamente que aprender a jugar otra vez. Entonces la pregunta es ¿por qué? Eso es un cambio de 2 milímetros. ¿Sí? Entonces quiero que calculemos un cambio de 2 milímetros, cómo afectó la resistencia del aire. Entonces cambió. La resistencia del aire se mide mediante la fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre es la fuerza que un fluido le hace a un objeto en movimiento y es la que determina qué tanto ese fluido frena de 38 a 40. No, si no. No, tampoco. A 40 milímetros. O sea, subió 2 milímetros. La fuerza de arrastre de un objeto se calcula así. Es un medio de un coeficiente que se llama arrastre, que depende del material, por la densidad del aire, por la velocidad del objeto al cuadrado, por el área. ¿Cuál área? No el área superficial de la pelota, sino si esto es una pelota de tenis de mesa que se mueve a una velocidad v cuadrado, es el área, esta área, el área que enfrenta el aire, ¿sí? El área transversal, el perfil, eso, área de perfil. Entonces, obviamente, esta fuerza de arrastre es una función del diámetro, ¿sí? Porque el diámetro es esto. Ese es el diámetro. El área del perfil es simplemente el área del círculo de diámetro D, que es 2πr, ¿cierto? Entonces, es πr cuadrado. Y el diámetro y el radio es pi de medios al cuadrado, ¿cierto? O sea, pi cuartos por d cuadrado. Y por tanto, la fuerza de arrastre es función del diámetro y es un medio del coeficiente de arrastre por la densidad por la velocidad al cuadrado por pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Sí? Y lo que queremos estimar es cuánto quiero el delta de la fuerza de arrastre correspondiente a un delta del diámetro de 2 milímetros. Eso es lo que quiero. Una pregunta, el volumen también dependería del diámetro. El volumen también, es 4/3 de pi por el diámetro. Entonces no produce más fuerza, ¿no?
sería juntar las dos fórmulas. No, es que el volumen cambia, Sí. la masa cambia, pero la fuerza de arrastre no depende del volumen. La fuerza de arrastre depende únicamente del área. Por ejemplo, cuando un ciclista cuando va bajando una loma no puede cambiar su volumen, ¿cierto? No puede tirar el casco. Pero para ellos sí es fundamental asumir una postura aerodinámica. Cuando ellos asumen una postura aerodinámica, lo único que están haciendo es reduciendo el área que se enfrenta al aire. En vez de irse así, ellos se van así, de manera que lo único que importa es el área. Es el área superficial. No, ni siquiera el área superficial, es el área transversal que enfrenta el aire en velocidad opuesta. ¿Listo? Entonces, para calcular eso, simplemente calculo. Entonces, el delta en la fuerza de arrastre será aproximadamente igual al D de la fuerza de arrastre, al diferencial de la fuerza de arrastre, que es exactamente igual a la derivada de la fuerza de arrastre evaluada en el diámetro por el delta incurrido en el diámetro. ¿Cuál diámetro? El diámetro inicial de 38 milímetros. ¿Y cuál es el delta? 2 milímetros. ¿Sí? Entonces calculo. Eso es. Voy a derivar. La derivada es muy fácil. Lo único, esto es una constante. Esto es otra constante, constante. Pi cuartos es constante, d al cuadrado es d al cuadrado. Entonces derivo eso, lo único que pasa es que se me baja un 2. Que se me cancela con este 2 y la derivada se vuelve entonces c sub d por rho por velocidad al cuadrado por pi cuartos por d. ¿Sí o no? Por delta de d. Eso da lo que da. Y no es muy informativo. Se lo puede calcular. Para calcularlo necesita saber cuál es el coeficiente de arrastre de una esfera de plástico, cuál es la densidad del aire, cuál es la velocidad típica de una pelota de ping pong, pi cuartos, cuál es el diámetro, que eran 38 milímetros y el delta de D. Ese cálculo da lo que dé y no es muy informativo. El que sí es muy informativo y vamos a usar mucho más, y por favor anoten esto, es calcular el cambio relativo. Ese es el cambio. Lo que ahora quiero calcular es el cambio relativo. Y lo vamos a calcular muchas veces y de hecho lo vamos a calcular más que el cambio total. ¿Qué es el cambio relativo? El cambio relativo es el cambio total sobre el valor inicial. Ese cálculo ya es mucho más informativo porque este cálculo primero que todo no tiene unidades, ¿cierto que no? Simplemente me da un cambio relativo, un cambio porcentual. Y mire además que cuando lo calculo un montón de cosas buenas van a pasar. Porque esto es ¿qué? Esto es el cambio en la fuerza de arrastre, que es todo esto, c sub d rho b cuadrado pi cuartos d por delta de d, sobre la fuerza de arrastre inicial, que es esta arriba, 1/2 de c sub d por rho por b cuartos por el área, que eran pi cuartos de d cuadrado. Entonces, aprendemos entre otras cosas que ni el coeficiente de arrastre importa, ni la densidad del aire importa, ni la velocidad importa. En el cálculo del error relativo, en el cálculo del cambio relativo, nada de eso importa. Y que lo único que importa, y que lo único que termina en esta fórmula es, por acá hay un medio, el pi cuarto se me cancela, ¿cierto? Me sobrevive. Me sobrevive un medio, pero que se me va para arriba, ¿cierto? Este 2 se me va para arriba. Aquí me queda un delta de D y abajo me queda un D. Entonces miren esto. Esto es mucho más informativo, porque ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice que el cambio relativo en la fuerza de arrastre es 2 veces el
cambio relativo en el diámetro. El cambio relativo en el diámetro. ¿Cuánto fue el cambio relativo en el diámetro? El cambio relativo en el diámetro, esta cosa fue 2 milímetros sobre 38 milímetros. O sea, un cambio de 0.052. 0.052. O sea, un cambio del 5.2%. ¿Sí? Y entonces esta fórmula que indica que el cambio, como hubo un cambio del 5% en el diámetro, eso se convirtió en un cambio de ¿cuánto en la fuerza de arrastre? Del 10% en la fuerza de arrastre. ¿Sí? Este 2 es el que me indica cómo los cambios en la variable independiente se vuelven cambios en la variable dependiente, en este caso cambios relativos. Entonces, mucho más informativo que el cálculo que hicimos ahorita es darse cuenta que entonces el cambio de FD sobre el FD inicial fueron 0.14. O sea, un cambio del 14%. En la fuerza de arrastre. Y eso es muy significativo.